Monstruos, chupasangres, gritos, asesinatos, fantasmas, sustos. El género de terror ha acompañado fielmente al cine durante todo un siglo, y es que desde que el hombre es hombre ha estado fascinado por las historias de miedo, descubriendo su lado oscuro y encontrándose cara a cara con sus pesadillas y temores, sintiéndose perseguido por monstruos y aliens e intentando escapar de la sombra. Pero nos ha causado pavor siempre las mismas cosas. Lo siniestro siempre ha sido igual. ¿Es el género de terror una reliquia hoy día? Están a punto de entrar en una maravillosa y aterradora historia de cine. El género de terror. ¡Arriba! ¡Ha llegado nuestra hora! Bienvenido otra vez a la tierra de los vivos. No es un error. Expresionismo. El género de terror tiene un antecedente en Alemania en los tiempos del cine mudo, el expresionismo. Después de la Primera Guerra Mundial, se potenció en Alemania la producción cinematográfica. Algunos empresarios fundan una casa de producción nacional en el intento de unificar las tendencias del cine americano, francés y escandinavo entonces preponderantes. La UFA, con una vocación comercial por encima de la cultural, ilustrará el alma alemana atendiendo a las tradiciones románticas y legendarias. El expresionismo rechaza la esencia realista del cine. Las películas que se producen desde esta vanguardia se caracterizan por sus innovaciones estéticas y por la preponderancia de los temas relacionados con los mundos fantásticos y el terror. Importantísimos directores como Murnau o Fritz Lang iniciaron sus carreras dentro de este movimiento antes de emigrar a Estados Unidos. Entre las películas más importantes de este movimiento cabe citar El gabinete del Dr. Caligari. La película de Robert Wayne se apoya en la decoración y la escenografía. Es a través de su estética como el director consiguió que Europa se fijase y discutiese sobre Caligari. Otra obra importante de esta vanguardia es Nosferatu, de Murnau. Se trata de la primera adaptación de Drácula, aunque hubo algunas diferencias para evitar problemas legales con la viuda del novelista Bram Stoker. El cine de Murnau se caracteriza por un gusto exquisito en la escenografía, elementos de trucaje que hacían las delicias de los aficionados de la época. No podemos hacer una selección de las mejores obras de esta primera etapa sin nombrar a Fritz Lang. Su película más destacada, después de Metrópolis, es M, el vampiro de Düsseldorf. La película está basada en casos reales de asesinatos en Alemania, crímenes que estaban aún recientes en la memoria de los ciudadanos alemanes en el momento en que se estrenó el film. La película de Fritz Lang se desliga ya del expresionismo y da paso a una vertiente realista. Todas estas películas son representativas de esta estética y constituyen los primeros pasos en el cine fantástico. Por estos motivos, se puede considerar el expresionismo alemán como el germen del cine de terror, que luego se desarrollaría a finales de los años 20 y durante la década de los 30 en Estados Unidos, de mano de productoras como la Universal o la RKO. Los autores expresionistas utilizan todos los recursos cinematográficos a su alcance y además innovan con la imagen coloreando fotogramas, usando maquetas y decorados artificiales, manipulando la perspectiva y cuidando la iluminación dentro de sus películas. Los personajes son representados acentuando sus características con un vestuario y aspecto exagerado. Otro aspecto de esta vertiente es su marcado carácter teatral, manifestado en exageradas actuaciones de los intérpretes y en la utilización del maquillaje como otro elemento más con el que enfatizar los gestos. Los temas que tratan las películas expresionistas beben de la literatura o de las leyendas tradicionales alemanas. Estos films adelantan lo que serán los grandes temas del cine de terror: los monstruos, la influencia demoníaca o los asesinos en serie. Aparecen además personajes arquetípicos del género, como los seres ambiciosos que desatan su propia desgracia, pueda ser el caso del Dr. Caligari, Fausto o incluso Nosferatu, y otros que son incapaces de controlar su naturaleza maléfica, M, el vampiro de Düsseldorf. En estos films, pioneros del terror, abunda la iconografía que pasará a la historia del género. Ah, con que no la has conocido, ¿eh? Universal y RKO. Durante las primeras décadas de desarrollo del cine como medio narrativo y de ficción, la organización del sector, fuertemente condicionada por los estudios más grandes, es clave para comprender la producción estadounidense. Los grandes estudios responsables de las primeras películas del género de terror fueron la Universal y la RKO. Estos primeros monstruos clásicos de la Universal, Frankenstein, Drácula, la momia, encarnaban el miedo primitivo hacia unos seres desconocidos que asociaban su malignidad a la condición de extranjeros. Desde la acertada El fantasma de la ópera, cuya trama gira alrededor de un hombre de rostro desfigurado y que logra estremecer, incluso tratándose de una obra de cine mudo, hasta la polémica suscitada por la parada de los monstruos, pasando por las adaptaciones de clásicos de la literatura de terror como Drácula o el Dr. Frankenstein, el denominador común de estas obras es el predominio de lo grotesco, el aspecto físico como elemento que despierta desde el simple rechazo hasta el terror del público.
Una evolución que se percibe en los más de 10 años del género en el cine es el cambio de rol que desempeñan los monstruos. Existen varios nombres propios en esta etapa que han pasado a la historia del cine como pesos pesados del terror. Son los directores James Whale y Todd Browning. Asimismo encontramos dos estrellas indiscutibles entre los distintos intérpretes de la época, Bela Lugosi, el primer Drácula, y Boris Karloff, que encarnó el monstruo de Frankenstein. Ambos desarrollaron la mayor parte de su carrera dentro del cine de terror, aunque pasaron a la historia por estos personajes emblemáticos a los que dieron vida y que han pasado al imaginario colectivo con el rostro y expresión de estos primeros intérpretes. Durante las casi 2 décadas de esta primera etapa del cine de terror en Estados Unidos, las películas tienen como denominador común la presencia de monstruos hasta el punto de agotar el género. Con mayor o menor fortuna, todas estas películas se plantean el objetivo de suscitar el miedo en el espectador, desde la premisa de un personaje cuyo aspecto provoca el rechazo y su presencia es tomada como una amenaza para la comunidad. La Hammer Film Production Limited fue durante el Ecuador del siglo XX el punto de referencia del cine de terror. Las producciones británicas estaban más encaminadas al circuito comercial que a la gloria y esplendor del séptimo arte. A pesar de esta intención manifiesta, la Hammer fue referente y progenitor del nuevo cambio estructural que iba a sufrir el género en años posteriores. A pesar de dejar atrás el anticuado y manido formato de la Universal, la Hammer se dedicó la mayor parte de su producción a la realización de remakes de casi todos los films de terror clásicos de esta. Entre ellos se encuentran dignos de mención las películas del director Terence Fisher, La momia en 1959, Licántropo 1960 o El fantasma de la ópera en 1962. La productora conformó su propio estilo a partir de monstruos clásicos. Cuando hablamos de la Hammer, hablamos de terror gótico, modo genérico para referirse a la literatura de terror surgida en el siglo XVIII, obras de ambientes oscuros y monstruos clásicos. La productora británica se especializó en películas de colores poderosos desde finales de los 50 hasta mediados de los 70. Especial mención merecen sus dos cabezas visibles, Christopher Lee y Peter Cushing, que compartieron cartel con asiduidad y que hicieron, en ocasiones, personajes antagónicos. Christopher Lee, al igual que Bela Lugosi, permanecerá siempre unido al personaje que le consagró, Drácula, bajo cuya capa llegó a realizar 7 películas para el estudio. La Hammer se diferenció de la etapa anterior con un estilo más visual y explícito. En una primera etapa, Hammer Films se caracteriza por mostrar un mundo violento en el que se muestra sangre y miembros despedazados, pero sin abandonar la estética preciosista herencia de la Universal. De esta manera no se mostraba más allá de lo correctamente adecuado. Esta primera etapa evoluciona a través de los años 60, acentuando el contenido explícito de sangre y vísceras. También aumenta el contenido erótico de las películas, generando la hibridación del género y reinventando un modelo que en décadas posteriores se copiará hasta la saciedad. La Hammer heredó de la Universal la necesidad de personificar el terror en figuras monstruosas, pero con el paso del tiempo se convirtieron más en una reliquia que en un patrón infalible. Al igual que le aconteció a la Universal, la Hammer siguió fiel a estas estructuras y perdió la oportunidad de renovarse. Los monstruos clásicos estaban tan insertos en el imaginario colectivo que no causaban pavor. La sangre y las vísceras ya no alteraban a la platea, inmunizada contra tanta hemoglobina. La momia, Frankenstein o Drácula siguieron participando en secuelas que no aportaban nada nuevo. Pero a principios de los 70, Roy Wardbreaker acondicionó el contenido de las exigencias del nuevo público. El director presentó en 1971 Las amantes vampiros. El film fue el primer paso en un camino sin retorno para la Hammer, el del cine exploitation, cine que muestra una violencia inusual y escenas gore que pretenden recrear la realidad fielmente. En este caso haciendo hincapié en el tema del lesbianismo. Con dosis de violencia, sangre y escenas comprometidas entre las actrices principales, el largometraje inició no solo una nueva saga de films, sino también un movimiento internacional del cual bebieron cineastas como el español Jesús Franco o Jean Rollin. Tras la desaparición de la Hammer, tomó el relevo un cine de terror totalmente nuevo que abordó de formas mucho más variadas los diferentes miedos latentes en la sociedad. A partir de esta década, se produce una ramificación muy amplia, manteniéndose en algunos casos los temas clásicos y dándose a su vez una evolución estética muy distinta en cada vía que toma este tipo de cine. Dichas distinciones las marcan la escenografía y el uso de efectos especiales. Pero todas las ramas seguirán manteniendo presente el trasfondo con el que nació el género de terror, reflejar los miedos de la sociedad. Todos los temores religiosos establecidos durante los siglos anteriores saltan a la gran pantalla con películas en las que el diablo y los espíritus cobran una importancia nunca vista anteriormente. Utilizar niños también